¿Ya conoces las publicaciones del Centro Olof Palme? Te invitamos a conocer el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 2.0, bajo la autoría de 10 especialistas, coordinados por María Cristina Rosas. En esta obra aprenderás sobre regionalismo, inversión extranjera directa, agricultura y ganadería, energía, telecomunicaciones, propiedad intelectual, reglas de origen, medio ambiente, cultura y mucho más. Adquiere ya el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 2.0. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta y otras obras del Centro Olof Palme México. Contáctanos hoy mismo. Muy buenas tardes, buenas noches a todas, a todos. Es un gusto darles la más cordial bienvenida a una emisión más de Una Tarde Con. En esta ocasión deberíamos llamarlo Una Noche Con por la diferencia de horario con Culiacán, donde se encuentra nuestro invitado de honor el día de hoy, el embajador Sergio Ley López, a quien también nos da mucho gusto recibir y le agradecemos su tiempo y su disposición para conversar con nosotros. Bienvenido, embajador. Muchas gracias, María Cristina. Muchas gracias por esta invitación. Le agradezco mucho la invitación al Centro Olof Palme y a su coordinadora, María Cristina, por esta oportunidad de compartir el espacio virtual con ustedes y la generosidad también del Centro Olof Palme de admitirme y tener esta conversación que espero que sea del interés de la audiencia. Muchas gracias, María. Sin duda, embajador, será de mucho interés. Estamos pues conmemorando 50 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre la República Popular China y México, y en este marco también tenemos la idea de conversar con personalidades como usted para conocer más de su experiencia como diplomático en aquellas latitudes, en momentos distintos al actual, pero que sin duda su experiencia nos ayuda a entender y por supuesto a valorar lo que es actualmente la relación bilateral. Me permito también invitar a nuestro auditorio, tanto a quienes nos acompañan aquí en Zoom, como a quienes están conectados a través de Facebook Live, para que formulen sus preguntas y comentarios para nuestro invitado. Me voy a permitir presentar algunos datos curriculares del embajador Sergio Ley López. Él nació en 1941 en Tayoltita, Durango. Es arquitecto egresado de la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM. Realizó estudios de posgrado en Historia del Arte en la Universidad de París, Francia, maestría en Restauración de Edificios Históricos en el Instituto de Arqueología de la Universidad de Londres en Inglaterra. De 1969 a 1972 fue director general de Obras Públicas del Ayuntamiento de Culiacán en Sinaloa, y de 1973 a 1983 director general, gerente y miembro del Consejo de Administración de varias empresas. Miembro del Servicio Exterior de Carrera de nuestra Cancillería a partir de 1984, sirvió como agregado cultural a la Embajada de México en la República Popular China entre septiembre de 1984 a julio de 1990. Jefe de Cancillería de la Embajada de México en Singapur de julio de 1990 a agosto del 93.
cónsul general de México en Shanghái de agosto del 93 a diciembre del 94, director general para el Pacífico y Asia de la Secretaría de Relaciones Exteriores de enero del 94 al 31 de marzo del 97. Fue embajador de México en la República de Indonesia a partir del 18 de abril del 97 hasta el 7 de noviembre de 2001. A partir de ese momento asume funciones como embajador de México ante la República Popular China y esta misión la desarrolló hasta enero de 2007. Después de sus encargos diplomáticos, se ha desempeñado como consultor externo y en el año de 2007 se integró como miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Fue académico visitante en la Escuela de Relaciones Internacionales y Estudios del Pacífico y en el Instituto de las Américas de la Universidad de California en San Diego. Desde octubre de 2008 hasta la fecha es miembro del Consejo del Instituto de las Américas en esa misma institución. En enero de 2008 fue nombrado presidente del Instituto Asia-Pacífico del Tecnológico de Monterrey, con sedes en Campus Ciudad de México y el Campus Guadalajara. En marzo de 2009 se le designó presidente de la sección empresarial para la región Asia y Oceanía del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, COMCE, y asesor de la Cámara de Comercio México-China, Asociación Civil. El embajador Ley ha dictado conferencias en los diferentes campus del TEC de Monterrey, en el IPADE, en la Ciudad de México, en delegaciones del COMCE en algunos estados de la República y sin duda es una de las voces más autorizadas respecto a las relaciones de México con los países de la región de Asia-Pacífico. Por eso nos honra mucho, embajador, tenerlo con nosotros y también pues aprovechar para reflexionar con usted sobre las relaciones con el gigante asiático, con la República Popular China. Embajador, para comenzar, usted fue nuestro representante ante China arrancando este siglo. Fue un periodo, me parece, interesante, porque en ese marco China estaba ingresando a la Organización Mundial del Comercio y era muy distinta a China en ese tiempo de lo que es ahora. ¿Qué cambios ha visto usted desde que estuvo representando a México como embajador en aquellos años respecto al momento actual en que nos encontramos? Han pasado desde 2001 para acá nada más y nada menos que 22 años. Y a mí me parece que China es muy distinta hoy respecto a aquellos tiempos. Pero embajador, ¿qué cambios, qué desenvolvimiento ha visto de China en todo este tiempo? Efectivamente, bueno, yo creo que los cambios en China se empezaron a gestar a partir de al final de la década de los 70. En 1979, cuando ya los grupos que estaban disputándose el poder en el seno o en la cúspide del Partido Comunista Chino, terminaron por arreglar allí sus asuntos. Salió emergente ahí el liderazgo de un extraordinario hombre que es Deng Xiaoping. Planteó en uno de los congresos del partido a finales de 1978 que era imperativo y era necesario hacer una reestructuración del proyecto económico que había seguido China hasta esa fecha. Entonces, pero por supuesto China no tenía la intención de crear un sismo en este sentido, sino que el proyecto de reformas y apertura iba a ser un proyecto paulatino, un proceso paulatino para no sacudir el país. De hecho, de 1979 hasta el 84, cuando yo llego por primera vez a China, ya como agregado cultural, el país no había cambiado mayormente. Seguía siendo el país y la sociedad maoísta, en el cual eminentemente la gente se transportaba en bicicleta, eran ríos de bicicletas, no había coches en las calles de Pekín, que era pues la ciudad
una de las ciudades más importantes del país. La vestimenta de la gente era o azul o verde y punto, no había más. Pero esto, claro, era un rezago de lo que había pasado en los años anteriores. Es decir, cuando los comunistas toman el poder en 1949, China recibe un país realmente en crisis profunda, un país altamente empobrecido. De hecho, no solamente empobrecido en cuanto a falta de recursos económicos, sino falta de recursos humanos también, porque toda la gente que en aquel momento tenía una cierta profesión o tenía unos ciertas habilidades para desarrollar, por ejemplo, médicos, ingenieros, etcétera, etcétera, pues todos habían salido junto con el ejército de Chiang Kai-shek a refugiarse en la isla de Taiwán. Entonces, esto pues creaba una crisis tremenda para un país que en aquel momento pues ya tenía alrededor de 300 millones de gentes, una sociedad altamente empobrecida. Y por otra parte, pues se dieron la tarea de lo que ellos llamaron en aquel entonces, pues satisfactores de recursos humanos o satisfactores realmente de derechos humanos en aquel entonces. Y le llamaron, ellos le llamaron 5 derechos humanos que eran absolutamente necesarios resolver de inmediato. Uno de ellos era la educación para todos, el otro era salud para todos, el otro era capacidad de alimento para todos, vivienda para todos y vestido para todos. Allí fueron que cuando se crearon los gigantescos telares chinos que producían, por supuesto, en aquel entonces nada más 2 tipos de telas, o era la tela gris, o era la tela azul, o era la tela verde, pero punto, no había nada. Pero toda la gente tuvo capacidad de vestirse, cosa que en aquel tiempo, pues antes de que tomaran el poder, pues había muchos rezagos en ese sentido y la gente, muchas de las gentes que no tenían, que estaban en una extrema pobreza, pues andaban en harapos y en un norte de China, en el cual se tienen unos climas extremos de llegar a menos 20 grados la temperatura en Pekín, etcétera, etcétera. Bueno, pues era un problema de dimensiones colosales, pero se dieron a la tarea de tratar de resolverlo y lo resolvieron a su manera. El otro problema, que era el de la alimentación, bueno, allí, y si bien es cierto que en el curso de algunos años hubo algunos errores que produjeron una hambruna espantosa, pero al menos había la intención de tener una solución al respecto. La salud para todos, pues fue lo que en aquel entonces lo que se creó, lo que llamaron el esquema de médicos descalzos, que fue pues bien conocido en el mundo, en el cual entrenaron a gentes que tenían cierto conocimiento de parteras, etcétera, etcétera, para darles un conocimiento mayormente científico. Y esto, el hecho de que esta gente la desparramaran por todo el país, redujo en manera muy sustantiva la mortalidad infantil, lo que elevó, por supuesto, los niveles de vida de la población, ya al no tener que preocuparse porque los hijos sobrevivieran. El otro aspecto fue el de la educación. Se dieron a la tarea de crear de una manera masiva la alfabetización de las gentes para poder realmente llevar a cabo una educación a todos los niveles, no solamente para los niños, sino también para los adultos, porque en aquel entonces
los niveles de gentes que no sabían leer y escribir eran brutales, ¿no? Casi el 50% de la población no sabía leer y escribir. Entonces se dieron a esa tarea, una tarea que yo lo considero sumamente exitosa, porque en el curso de 5 años habían casi aniquilado el rezago de alfabetización que tenían, y casi el 90% en el curso de 10 años, el 90% de la población ya sabía leer y escribir. El otro aspecto también que fue, allí yo considero pues muy brutalmente, yo diría hasta erróneo, fue el hecho de la habitación, porque las autoridades decidieron que había que darle a toda la población un techo duro, o sea, no un techo de láminas, un techo duro. Entonces, esto consistió en que si había una casa que tenía 10 habitaciones, por decir algo, y la habitaba solamente una familia, bueno, pues entonces si había 10 habitaciones, entonces 10 familias fueron a habitar esa casa. Entonces se creó un caos urbano, desarrollo urbano monumental, que persistió durante muchos años, pero que no se pudo resolver pues hasta los años, a principios de los 90, donde hubo ya un empuje, y a fines de los 80 también, donde ya hubo un empuje muy fuerte para crear masivamente habitación popular que pudieran ofrecerle a la gente. El otro aspecto también que se dio allí antes fue que lo que le llamaban las fuentes de trabajo, o sea, las empresas, en algunos casos estatales, porque entonces no había empresas particulares, debían de proporcionarle a sus trabajadores y a sus familias habitación. Entonces se crearon unos bloques visualmente no muy agradables, pero que finalmente les daban un techo firme a la familia. Esto pues persistió durante mucho tiempo. Vinieron después los problemas que se crearon, como por ejemplo la revolución cultural, etcétera, etcétera. Pero ya en el 79 ya la situación estaba cambiando. Creo que un aspecto que fue muy inteligente por parte de la dirigencia china es que empezaron las reformas en el campo. ¿Y por qué en el campo? Porque en el campo en aquel entonces vivía el 70% de la población china y solamente el 30% vivía en las ciudades. Entonces empezaron las reformas allí, y una de las primeras de las reformas más importantes que se dio en aquel entonces, a principios de los 80, fue de que se acabó la colectivización que se había implantado hacia algunos años, y que obligaba a las gentes a hacer ciertos cultivos para poder cumplir con las cuotas que fijaba el partido en aquella temporada. Esto le dijeron a los campesinos: mira, yo te voy a dar este pedazo de tierra, te lo voy a dar a cambio de que tú lo cultives, a cambio de que tú lo labores. No va a ser propiedad tuya porque no lo vas a poder vender, pero sí, tú lo vas a poder explotar. Entonces, y los cultivos que haya, pues tú te vas a ajustar a las necesidades del mercado. Yo recuerdo que todavía en el 84, cuando yo llegué por primera vez, en el invierno era muy difícil conseguir cualquier tipo de vegetal que no fuera la chicoria, lo que llamamos nosotros chicoria en México, que es el repollo alargado chino. Nada más eso. Y la gente compraba al mayoreo, y en el norte lo acumulaban en los balcones de las casas para que
el frío del invierno lo conservara, y ya para hacerlo, para cocinarlo, pues quitaban nomás las hojas de alrededor y las tiraban porque esas estaban ya, eran inservibles, pero el corazón servía perfectamente para hacer, pero nada más había ese tipo de vegetales, no había otra cosa, no había papas, no había nada más. Entonces, a medida de que se fue creando este mercado nuevo, en que las gentes empezaron a darse cuenta de que la ciudad estaban demandando que zanahorias, que papas, etcétera, 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 toda la cama esta de vegetales que demandaba la ciudad, pues fueron la medida en que fueron cultivando esto y llevándose al mercado. Entonces, vino una prosperidad al campo que no se habían imaginado antes y que creó hasta cierto punto, déjame decirlo con toda una especie de celo de la población urbana que no tenía, no llegaba todavía a esos niveles de beneficio de las reformas. Pero esto siguió evolucionando. Es importante aquí notar que uno de los fermentos de la inquietud estudiantil que se dio en el 89, pues precisamente el hecho de que ya había una disparidad entre los beneficios que había llevado la reforma al campo y de los beneficios que no disfrutaba todavía el sector urbano. De hecho, cuando empiezan las inquietudes estudiantiles, los campesinos jamás apoyaron al movimiento, jamás. Al contrario, decían a los estudiantes, oye, déjate de tonterías, el camino es otro. Pero claro, era la efervescencia esa que se había creado. Esa es una opinión muy personal. Es decir, personal de una observación, porque yo eso sí lo viví. Porque en aquel entonces pues estuve como agregado cultural y tenía oportunidad de ver y de manejar y de tener contacto con los estudiantes, tanto estudiantes mexicanos como estudiantes chinos y otras cosas. Ahora, muchos analistas difieren y tienen otras estructuras y otros análisis al respecto, pero bueno, ese es mi muy particular punto de vista. Yo creí que después de este choque que había, bueno, de esta situación, el partido se iba a retraer y a decir, bueno, es que esta apertura hacia una reforma económica no funcionó para China y nos retraemos y regresamos otra vez al régimen maoísta que se tenía anteriormente, pero no, al contrario, yo creo que esto fue decir, no, pues tenemos que ahora que acelerar esas reformas y acelerarlas en todo sentido. Entonces, allí creo que fue un cimiento muy, muy importante para que China empezara a tener y sembrar esa semilla del desarrollo acelerado del país, que se ha seguido por alrededor de 40 y tantos años, ¿no? 43 años hasta estos momentos. Ahora, ¿qué es lo que pasó allí en el proceso? Bueno, viene toda la época de los 90s, en el cual sí hay un proceso acelerado, pero necesitaban otro empuje, necesitaban una mayor inserción de China en el mundo, en la economía mundial. Y esta inserción se venía pues en el interés de China de unirse a la Organización Mundial de Comercio.
en la relación bilateral habíamos tenido un excelente inicio y un excelente contacto al inicio de la relación bilateral, sobre todo en la década de los 70, cuando China tenía ya la necesidad de crear a especialistas en asuntos latinoamericanos, porque veían venir que muchos, una vez que ya fue expulsado Taiwán de las Naciones Unidas y que se le regresó a China su posición correcta dentro del el contexto de las Naciones Unidas, China vio que muchas de las naciones que antes tenían relaciones con Taiwán, que reconocían a Taiwán, iban a hacerlo con la República Popular. Entonces, hasta esos momentos, el punto de observación y de conocimiento sobre América Latina que tenía China era Cuba. Pero Cuba, Cuba estaba sometida en aquel entonces a un aislamiento, estoy hablando de los años 70, a un aislamiento brutal por parte de Latinoamérica. Todas las naciones de Latinoamérica, y por supuesto Estados Unidos y Canadá, habían roto relaciones con Cuba, excepto México. Entonces, bueno, Cuba ya no le servía a China para formar a estos conocedores de Latinoamérica, y vio la extraordinaria oportunidad en México cuando restablecimos relaciones diplomáticas, y también Luis Echeverría, que era el presidente de México, vio también esa oportunidad. Entonces se inició un programa ad hoc, un programa especialmente para formar especialistas en América Latina en el Colegio de México. Un programa que duró 10 años, en el cual todos los años enviaba a China 30 estudiantes a ser capacitados en ese programa especial para estudiantes chinos, y México a su vez enviaba 30 estudiantes a China, mayormente médicos ya titulados, para que fueran a especializarse en las técnicas de la medicina tradicional china, como acupuntura, moxibustión, etcétera, etcétera. Este programa funcionó espléndidamente bien. Yo creo que ha sido uno de los programas de mayor impacto que hemos tenido con China, porque en el curso de estos 10 años pues, formamos alrededor de 300 especialistas que posteriormente ocuparon en China posiciones de gran relevancia, tanto en el partido como en el gobierno, y a partir de esto, pues cualquier decisión o cualquier problema o cualquier decisión en el que tuviera que estar involucrado México, siempre tenían pues una simpatía enorme hacia nuestro país, y esto creo que nos favoreció. Desafortunadamente, como digo, hemos tenido tantos, tal vez ustedes que están mucho más jóvenes que yo, pero yo que he sufrido que prácticamente en ese entonces cada 6 años teníamos una crisis económica brutal, pero la crisis económica del 82 fue brutal. Entonces, tantos programas que se tuvieron que cancelar, entre ellos el programa de formación de cuadros especialistas en América Latina con China, entonces se suspendió. Y claro, en política y en asuntos diplomáticos, no hay vacíos, no puede haber vacíos. Entonces el vacío lo llenaron pues otros países que tenían mucho interés en integrarse a China o por de tener una posición de influencia en China, y España lo llenó, pero España formando a especialistas en América Latina, pues era como un contrasentido. Sin embargo, sigue hasta la fecha, ¿eh? Es decir, ya recuperar esa posición para nosotros fue sumamente difícil. Sigue el programa de becas,
pero ya no con ese impacto que tuvo en aquellos entonces. Otro importante evolución del programa de becas es que ahora sí, antes no les pagábamos nosotros los pasajes a los estudiantes que han obtenido la beca, entonces ellos tenían que buscarse sus propios medios para poder llegar a China. Ahora sí, la beca va junto con los pasajes de transporte, porque realmente un estudiante que obtiene una beca, pues ni modo de exigirle que tenga que pagarse sus pasajes. Creo que este fue un programa de cooperación bilateral muy importante. Posteriormente también otro programa que me gusta remarcarlo, porque tuvo una importancia sustantiva en el desarrollo de China, fue el programa mexicano de maquiladoras. China, cuando ya empieza a ver que tenía que cambiar su esquema de desarrollo económico, vio con interés el programa de maquiladoras que se había instalado en México, en la frontera sobre todo, y que fue a principios de los años 70, pero que tuvo inicios así medio no sólidos, pero que poco a poco fue evolucionando. Entonces envió a una delegación para que visitara las ciudades de Tijuana, Mexicali, Nogales, Ciudad Juárez, creo que fueron hasta Laredo, Nuevo Laredo. Y claro, nosotros le mostramos ese programa de en qué consistía. Y el programa original mexicano prevía que el programa de maquiladoras iba a transformarse posteriormente en una industria en ocaso, porque una vez que empezara a funcionar las industrias que todo lo importaban para utilizar la mano de obra mexicana y armar el producto terminado, el gobierno, a través de múltiples esquemas, iba a crear los clústeres de proveedores nacionales, de tal manera de que las importaciones que hacían las empresas fueran poco a poco sustituyéndose a través de el clúster que proveedores nacionales que iban a tener que ser capacitados para tener los estándares de calidad y producir el producto que estaban importando de su país de origen, y que esta industria en el curso del tiempo, y en aquel entonces se hablaba de 20 años, 25 años, esa industria iba a dejar de ser maquiladora para transformarse en una industria nacional. Eso, el programa así integral como se concibió en México, fue lo que les entusiasmó enormemente a los chinos. Cuando quien era jefe de la delegación que vino a visitar México, a las ciudades fronterizas, era el alcalde de la ciudad de Shanghai, en aquel entonces, que se llama, porque todavía no ha fallecido, afortunadamente, Jiang Zemin. Jiang Zemin, que luego, qué bárbaro, que luego fue presidente, claro. Yes. Y a él yo le presenté las cartas credenciales. Bueno, cuando me nombraron embajador. Entonces, pues, el programa fue calificado y así se implementó en China, cuando se crearon las zonas económicas especiales. En las cosas, en las costeras, la ciudad de Shenzhen, pegado a Hong Kong, después en otras ciudades ahí, inclusive dentro de en Shanghai y en otras ciudades. Entonces, pero pues ellos conocían ese programa y lo llevaron a cabo tal como lo habíamos concebido nosotros, creando los clústeres de proveedores nacionales.
¿Qué es lo que ha pasado en la evolución esta? El grado de integración de la industria en China, de la industria que se nació como maquiladora, tiene ahora en general, un 65% de integración nacional. Nosotros seguimos con el 4%, excepto en dos industrias. La industria automotriz, que sí, alrededor de la industria automotriz se crearon los clústeres de proveedores nacionales, y la industria también de refrigeradores, que le llaman línea blanca. Esa industria también tiene un grado de integración importante. Pero el resto no. Entonces, pues claro, cuando llega otras oportunidades que son plantas que inclusive rentan el espacio, aquí hacen el ensamblaje y luego lo exportan, pero si no tiene nada que los ancle a México, porque no tienen proveedores nacionales, pues cuando se presenta otra oportunidad en Vietnam o se presenta otra oportunidad, Claro. o se presentaron las oportunidades en China, pues arrancaron y se fueron para allá sin ningún problema. ¿Por qué? Porque terminaron el contrato que tenían aquí y dijeron, las máquinas nos las llevamos allá a fabricar a China, o las llevamos a fabricar a Vietnam, o las llevamos a fabricar a Bangladesh. Pero ese programa yo creo que es poco conocido, que hubo esta liga de la industria nacional, de la industria maquiladora con China. Pero pues es un hecho y me gusta destacarlo porque fue, creo que, una aportación importante. Y claro, como estos programas hubo otros, pero no, sería muy largo, interminable hablar de tantos y tantos programas pequeños. Pero yo creo que a me quiero referir en esta plática justamente a la formación de cuadros en el Colegio de México, y a de la influencia que tuvo el programa de maquiladoras mexicanas sobre la creación de las zonas económicas especiales de China. Pero ya a finales de los 80s, a finales de los 90, perdón, en México, China ya tenía el interés de realmente incorporarse al esquema internacional de comercio. Había estado ya negociando con el ingreso a la Organización Mundial de Comercio. Ya había firmado pues prácticamente todos los convenios o los acuerdos comerciales que eran necesarios para con todos los países miembros de la OMC, para poder tener el ingreso a la OMC. Ya inclusive había firmado con los Estados Unidos, excepto México. México fue el último país que firmó el convenio comercial con China. China, esta reticencia de México, China la interpretaba pues como un cambio de estrategia de México y un cambio también de enfoque geopolítico de México, que en aquel entonces también estábamos negociando el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, con Estados Unidos y con Canadá. Fue a principios de los años, fines de los 80, principios de los 90. Entonces, pues China dijo, bueno, tal vez con México ya no tenemos mucho que hacer. Y al mismo tiempo, también, por otra parte, pues muchos productos chinos empezaron a inundar a los mercados mexicanos, pero no porque China quisiera venderlos, sino porque había un tal
descontrol de las aduanas mexicanas, que todos esos productos entraban por contrabando, era la verdad de las cosas, ¿eh? Entonces, eso pues creaba una cierta pues incomodidad en el empresariado mexicano, pero digo, yo recuerdo que todos los tianguis estaban inundados de mercancía china que entraban realmente de contrabando. Pero bueno, digo, como en una ocasión que uno de los altos funcionarios de México dice que pues que él culpaba a China del alto índice de contrabando que se tenía en México. Y después, en una recepción que me encuentro a este alto funcionario, un alto funcionario chino, simplemente al ministro de Comercio de China, dice, oiga, mire, leí las comunicaciones de su de funcionario mexicano, y déjeme decirle que si nosotros controláramos las aduanas mexicanas, entonces podríamos tener la culpa del alto nivel de contrabando de China que entra en México. Pero pues desafortunadamente no controlamos las aduanas mexicanas. ¿Qué podía yo contestar? Pues tiene toda la razón. Pues. Bueno, pero ese es un punto y aparte. Entonces, durante todo el 2001, siguieron las negociaciones entre México y China para que firmáramos el convenio comercial. Y finalmente, el 8 de diciembre del 2001, se firmó en Ginebra este convenio. Y al día siguiente, el 9 de diciembre, China ya entró a la Organización Mundial de Comercio. China dio concesiones que no había dado ningún otro país, pues contarle que México ya firmara, ¿no? Por ejemplo, generalmente con todos los otros países había concedido 5 años para que ciertos sectores ajustaran sus economías de tal manera de que no puedan ser afectadas por la entrada de China a este esquema. A nosotros nos dio 7 en algunos casos, y cuando se cumplieron los 7 años, pues nosotros no habíamos hecho la verdad nuestra tarea y pedimos un plazo mayor, se concedió el plazo mayor, en total tuvimos como 10 años, pero tampoco, al cabo de 10 años tampoco le hicimos lo que teníamos que hacer. Pero en fin, nosotros para el 2001 teníamos alrededor de unos alrededor de 7,000 millones de dólares el comercio bilateral que teníamos con China. En un año se nos dobletó a 14 después de la firma y del ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio. Y claro, en 2020 tuvimos un comercio de 86,000 millones de dólares. O sea, en un plazo de 20 años, nuestro comercio se multiplicó por 10, de 7,000 o por 12. De pasar de 7,000 millones de dólares que teníamos en 2001, y voy a mencionar el 2021. 2021, nuestro comercio, no tengo las cifras reales porque no salen publicadas, pero todo indica que va a superar los 100,000 millones. ¿Qué es lo que pasa? Pues ahora China es nuestro segundo socio comercial y tenemos que asumir que es nuestro segundo socio comercial y actuar en consecuencia. Ahora, ¿qué significa actuar en consecuencia? Pues significa que tenemos que ser activos y no reactivos.
Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues incrementar nuestras exportaciones. Ahora, ¿cómo vamos a incrementar nuestras exportaciones? Incrementar nuestra producción, porque yo no pretendo de ninguna manera de que tengamos que dejar de vender a nuestro principal socio comercial, con el cual pues tenemos facilidades enormes, nos vienen a comprar a las puertas de las fábricas, pero eso nos da mucha vulnerabilidad, lo hemos visto. El hecho de que el 85% de nuestro comercio esté concentrado en una sola región del mundo, pues hace que lo que pasó en el régimen del presidente Trump, que cosas que no tenían nada que ver con comercio, economía, pues no estaban afectando el comercio cuando quiso imponer tarifas del 25% a todas las importaciones de México, si no poníamos un frente y un alto a la migración procedente de América del Centro, ¿no? Entonces, eso pues nos hace altamente vulnerables. Entonces yo creo que tenemos que, para evitar esas vulnerabilidades, tenemos que diversificar nuestro comercio. ¿Y dónde vamos a diversificar nuestro comercio? Pues Europa está muy ocupada con su entorno geográfico para que nos dé una mayor economía. Esa es la verdad de las cosas. América Latina, pues sí, con la que tenemos una gran afinidad cultural, tenemos una afinidad pues lingüística también, etcétera, etcétera, pero tenemos más comercio con Malasia que con Argentina. Y bueno, yo pregunto a muchas de las gentes con las que convivo, oye, ¿ubicas dónde está Malasia en el mapa? Y bueno, Malasia, decían Malasia, ¿no? Pero sí tenemos más comercio con Malasia que con Argentina. Entonces, creo que una de las grandes áreas en la que podemos diversificar nuestro comercio y que es justamente China. Y allí tenemos, por supuesto, que incrementar nuestra planta productiva. China será una nación y una sociedad que tenga que importar muchos alimentos, porque el área que tiene China para producir agroalimentos es muy reducida, a pesar de una extensión de ser el tercer país más grande del mundo, pero el área dedicada a producción de agroalimentos es muy reducida. Solamente el 20%, el 20 o el 22% de su territorio puede ser dedicado a esta producción. Entonces, forzosa y necesariamente, y ellos están conscientes de que tendrán que importar agroalimentos siempre. Y más en estos momentos, como en la medida en que la sociedad evoluciona y que tienen mayores capacidades de consumo, porque tienen mayores ingresos, pues es en la medida en que van a necesitar mayores insumos del extranjero. Y yo creo que en este aspecto nosotros tenemos mucha tierra que es muy improductiva y que debemos de tener otro enfoque para hacerla hacerla más productiva y tener realmente, convertirlo a México, que sí, de alguna manera ya es una potencia exportadora de agroalimentos, pero aún puede ser una potencia mucho más grande en la exportación de alimentos. Y eso me refiero a los alimentos. En otros aspectos, por ejemplo, ya industriales, el hecho de que
nuestra industria automotriz creó este clúster de proveedores nacionales, pues creó también un grupo de fabricantes de autopartes que son proveedores de la industria automotriz establecida en México, pero que son altamente sofisticados y con una muy alta calidad. China en estos momentos es el país que tiene la industria automotriz más grande del mundo, y con mucho. El año 21, 2021, 2020, que esa es la cifra que yo tengo, China produjo 40 millones de vehículos automotores. El segundo país que más produjo en el mundo fue Estados Unidos. Estados Unidos produjo una cifra cercana a los 10 millones. Entonces, China produjo 4 veces más de automotores que los Estados Unidos. Bueno, entonces, allí yo creo que hay una gran oportunidad para la industria automotriz mexicana. Ya hay empresas mexicanas que están establecidas en China y que le están vendiendo a esa industria. Pero yo creo que esto tendríamos que juntar más esfuerzos y llegar más esfuerzos y tener pues mayor fortaleza en el empuje para dar a conocer qué es lo que produce México y buscar nichos de mercado en esa industria y también otras industrias. Esto lo pongo como un ejemplo de lo que puede ser. Pero también tenemos que buscar en las industrias que serán realmente las industrias del futuro, que es industrias como las economías de manejo de información y tecnología, sí, tecnologías avanzadas, en las que yo creo que si no hemos avanzado mucho en ese sentido, pues yo creo que tenemos allí una tarea pendiente que hacer, porque las industrias del futuro van a estar enfocadas a eso. Y allí nosotros tenemos que, si no lo podemos hacer solos, pues entonces aliarnos. ¿Y aliarnos con quién? Pues con los líderes. ¿Y quiénes son los líderes de la Information Technology? Pues uno de los líderes es China. China, en cuanto al desarrollo de la tecnología 5G para la transmisión de datos, lleva la delantera de cualquier otro país. Y también, pues, en un descuido también lleva la delantera en cuanto a la aplicación y el manejo de la inteligencia artificial. ¡Ojo! Entonces, yo creo que tenemos que juntarnos con el que saca 10 en la escuela, no con el que saca 5. Claro. Y bueno, yo creo que en el futuro tenemos que ir ahí. Ahora, el futuro pues, se presenta un poco es decir, borrascoso, por decirlo menos. Es decir, esta encuentro o desencuentro, vamos a decir, entre Estados Unidos y China, pues yo creo que a nosotros no nos trae ningún beneficio, ¿no? Aunque muchas voces aquí en nuestro país alegan de que el hecho del desacoplamiento industrial que ha habido entre Estados Unidos y China nos va a beneficiar de alguna manera, yo siento y sigo diciendo de que no, que es una ilusión vana la que estamos nosotros creando. ¿Por qué? Porque las empresas establecidas en China no se van a salir de China para venir a fabricar a México. Van a quedar en China, ¿por qué? Simplemente por el mercado. Un mercado de 1.400 millones de gentes en ebullición y ascendente. Pues se quedan allá
estarán fabricando allá, y si quieren comprarle acá en Estados Unidos, pues que les compren, pero también inclusive comparado con el mercado de Estados Unidos, con 350 millones de gentes, y allá con 1.400 millones, y realmente que tienen año con año, su nivel de vida se acrecenta, pues es realmente una ilusión vana. Ahora, sí, algunas empresas se van a venir acá a México, pero van a ser esas empresas mismas de las que hablaba hace poco, las que no tuvieron capacidad de integrarse a la planta manufacturera de China y que con facilidad se pueden salir y que están fabricando allí para vender toda su producción a los Estados Unidos. Bueno, pues sí, esas empresas se podrán salir, pero ¿cuánto constituye eso con respecto a eso? Un factor que es importante de observar es que las empresas norteamericanas y extranjeras, europeas, siguen invirtiendo en China, a pesar de ese desacoplamiento del que se habla. Entonces, pues si siguen invirtiendo en China, ¿qué es lo que está pasando? Sí. Entonces, pero pues nosotros tenemos que crear una política propia, y yo creo que en ese aspecto yo soy de la opinión de que no debemos de meternos en tomar partido por ninguno de los dos bandos, ni por Estados Unidos ni por China, y manejarnos como nos hemos manejado en el pasado. Durante toda la Guerra Fría, pues no tomamos bandos realmente, a pesar de las presiones de Estados Unidos. Y a pesar de la vecindad, no tomamos bando. Tuvimos relaciones con la Unión Soviética sin problemas. Y bueno, sí, teníamos presión por parte de Estados Unidos. Tuvimos presión con el problema cubano. Presiones brutales. Pero nos conservamos. Yo creo que esa debiera de ser una posición inteligente por parte de nosotros, porque no tenemos por qué tomar bandos. Y no podemos quedar tampoco fuera de lo que será la superpotencia del mundo a partir de 2035, o será de la economía más grande del mundo, y que a partir del 2050, según quienes son los analistas que se dedican a esto, dicen que será China. Y quedarnos nosotros fuera de este mercado, pues a mí me parece que sería un gran error. Y quedarnos como apéndice de lo que siempre hemos sido, pues creo que sería un gran error. Entonces, creo que el futuro no es fácil de diseñar, no es fácil de manejar, no será fácil de manejar, pero allí tenemos que tener una gran fortaleza y una gran claridad de miras para darle lo mejor que merece nuestro país. Embajador, me gustó mucho esta retrospectiva que hizo de China, porque efectivamente ellos han vivido una transformación que hay que verla más atrás de su ingreso a la Organización Mundial del Comercio. Comentaba usted las reformas de Deng Xiaoping y comentaba usted cómo se convierte China de un país de campesinos pobres a lo que es hoy. Todavía hace no mucho tiempo, embajador, considerábamos a China un país atrasado, un país que tenía menor nivel de desarrollo que México. Hoy no podemos decir eso, ¿no? O sea, No, yo creo que es fascinante ver
cómo China, usted ahorita está hablando de las tareas que tiene que hacer México y de las que sí hizo China. Yo creo que China sí hizo su tarea, sí miró en el largo plazo, aprendió del mundo, hizo al mundo más interdependiente de China y tiene un posicionamiento innegable. Y nosotros, pues todavía no hacemos la tarea, ¿no? Ahorita que decía que tenemos que ser un país de 10, no de 5, sí, coincido. Pero, embajador, en este contexto en el que nos encontramos, pensando en estos 50 años de relación, ¿cómo ve la relación actual entre México y China? Ciertamente ha habido contactos, cooperación durante la pandemia, por supuesto. Hubo estos puentes aéreos que han sido muy, muy importantes. El presidente López Obrador también, usted lo recuerda, de hecho usted dio un discurso en esta ceremonia de desagravio con motivo de este incidente tan terrible, que no fue el único, hay que decirlo, ha habido Así es. muchísimos, ¿no? Pero bueno, el incidente de 1911 en Torreón, la matanza de chinos, de más de 300 chinos en Torreón, y la ceremonia de desagravio. O sea, ha habido guiños, lo que yo veo, pero ya usted me dirá, son como guiños, destellos de que México quiere acercamientos con China, los tiene, pero no termina de perfilar una política clara respecto a China, pero me gustaría conocer su opinión, embajador. Bueno, yo creo que sí eh, creo que en estos momentos, sobre todo con el conflicto que existe entre Estados Unidos y China, pues yo siento que nuestras autoridades sienten como que están caminando sobre estos, estos que caminan estos acróbatas que caminan sobre un cable y llevan Equilibristas. equilibristas, estos equilibristas que caminan sobre el cable. Yo creo que es lo que sienten porque no pueden irse realmente de un lado, que no vayan a pensar que nos estamos ya comprometiendo con el otro lado, etcétera, etcétera. Y esto es sumamente difícil. Pero, sin embargo, creo que por otra parte hay datos que no se publican y qué bueno que no se publiquen porque si no empieza a haber mucho, pues, humo alrededor de esto. Ahora, en estos últimos 3 años, en China ha tenido una inversión en México mayor que la que había tenido en los años anteriores, sobre todo en industrias relacionadas con energía. Sí. Pudiera ser un poco, pues, contradictorio en el ley, todavía porque, bueno, está todavía por verse el futuro de las industrias energéticas en nuestro país. Con la discusión que está actualmente en el Congreso, si se aprueba o no se aprueba, si se aprueban las condiciones actuales que están, sin moverle una coma, o realmente va a evolucionar esto y hacerse algunos cambios. Pero yo siento que China está aprovechando las oportunidades, ojo. Muchas empresas que están viendo un panorama oscuro al frente, dicen, no, pues yo me deshago de esta empresa. Entonces China dice, bueno, pues yo la compro. Y que otra empresa dice, yo me deshago de esto porque quién sabe cuál va a ser el futuro. Entonces China dice, bueno, yo la compro, me juego, apuesto. No sé si le vaya a resultar bien o mal. Sería la gran interrogante. Pero pues como cualquier apostador, cualquier jugador,
apuesta, a veces ganará, a veces no ganará, pero yo creo que están apostando a la oportunidad. Porque, honestamente, en estos momentos, el mercado de las industrias energéticas en México es un mercado de vendedores, no es un mercado de compradores. Sí. Entonces, yo vendo como me paguen porque yo veo el panorama negro. Dicen los chinos, bueno, te compro. Entonces, eso es en otros aspectos, yo creo que en el aspecto político, pues ha habido un diálogo político fluido. Yo quisiera realmente, no sé si esto se va a dar, pero ojalá que el presidente López Obrador hiciera un viaje a China. Creo que sería muy importante, creo que sería pues, muy revelador realmente de lo que ha hecho China y cómo lo ha hecho. Y bueno, yo creo que también daría también un mensaje de gran importancia a esta relación que es una relación importante de alguna manera. Y bueno, yo creo que allí crearía un balance. Ya fue a los Estados Unidos en múltiples ocasiones. Bueno, pues ahora, ¿cuál es la otra potencia que está en juego? Bueno, pues es China, ¿no? Pues vamos a hacer un viaje a China. No sé si esto se vaya a realizar. Ojalá, yo espero que esto se vaya a realizar. Y eso sin dejar de pensar que podamos tener una mayor integración también aquí en América del Norte. Yo estoy de acuerdo en que América del Norte necesita tener una mayor integración para tener un mejor desempeño en cuanto a la productividad, que ha habido un descenso importante en la productividad de América del Norte. Entonces, yo creo que ahí México podía jugar un papel importante, pero a eso, ¿no? Una mejora de la productividad. Bueno, una mejora de la productividad podría también traer que llegáramos a un acuerdo real, efectivo, un acuerdo migratorio. Porque si no, somos capaces nosotros de crear el número de empleos suficientes para darle trabajo a toda nuestra gente, bueno, pues vamos a buscarles empleos en otras partes que sean de beneficio también para nuestro país. Y un acuerdo migratorio podría ser pues una vía importante para crear mayor productividad en el territorio de América del Norte. Sí, sí, por supuesto, embajador. Vamos a ver si se da, porque ya ve que Biden, desde que llegó, anunció su reforma migratoria, pero es una reforma que va a tomar bastante tiempo y que requiere consensos políticos que yo por ahora no le veo al señor presidente de Estados Unidos. Tiene una coyuntura muy desfavorable, pero tiene el deseo, ¿no? Y se reconoce la importancia de una reforma migratoria. Ojalá se diera. Sí. Así es. Sí, oiga, embajador, pues tenemos poco tiempo, pero tenemos algunas preguntas, algunas muy interesantes. Hace un rato estábamos conversando con el embajador José Luis Bernal y le preguntábamos, ya ve que él estuvo pues en gran parte de la pandemia, recién regresó a México. Y bueno, ahora le pregunta por acá Clara Varela.
su experiencia con el primer coronavirus, porque usted era embajador cuando China tuvo esta epidemia del primer SARS. ¿Cómo fue su experiencia, embajador? Yo me acuerdo de varios incidentes que tuvimos con mexicanos que ya estaban allá estudiando y los cuarentenizaron y varios detalles, pero no sé si nos puede comentar algo al respecto. No, la primera experiencia con el SARS, porque pues, digo, finalmente el virus es la misma familia. Sí. Se dio en un contexto en el cual efectivamente al principio pues no se tenía conocimiento de este virus, no tenían la menor idea de lo que podía ser, pues había unas gentes que manifestaban unas condiciones que se les empeoraba rápidamente las vías respiratorias y no se sabía, pero finalmente lo que hicieron fue una vez que ya vieron que esto podía ser de gran gravedad y que era un virus que se transmitía a través de la respiración y de pues de los grupúsculos de saliva, hicieron unas acciones como acostumbran hacerlo los chinos, drásticas, de cerrar todo un barrio completo, un edificio completo donde se creó donde había alguien enfermo, entonces cerraban todo el edificio, pero claro, no dejaban a la buena de Dios, es decir, cerraban el edificio, pero entonces estaban proporcionando de alguna manera que pudieran servirles alimentos o víveres a ese edificio. Luego, el otro aspecto que fue realmente sorprendente fue que en un plazo de 10 días construyeron un hospital de 1,000 camas en las afueras de Pekín. Wow. Con todo el equipamiento para que los internados allí pudieran estar totalmente aislados. Fue realmente sorprendente. Y claro, nosotros tuvimos que, pues, de alguna manera restringir y hacer cuarentenarnos. Ciertas actividades de la embajada se llevaron a su mínimo. El agregado cultural en aquel entonces había viajado a Mongolia Interior. A su regreso en el vuelo se detectó algún infectado con el SARS y bueno, nos avisaron y tuvimos que cuarentenarlo. Y tuvimos que cuarentenarlo dentro de sus habitaciones ahí. Y claro, había toda una psicosis allí porque las señoras que lo atendían a él, había que llevarle los alimentos, dejarlos en la puerta, tocarle y decirle, hablarle por teléfono, decirle, ya están los alimentos ahí, los víveres, para que ellos se prepararan los alimentos. Estaba afortunadamente, era una pareja, entonces ellos se preparaban ahí los alimentos. Pero nadie más tuvo contacto con ellos hasta que pasó el periodo y afortunadamente no hubo consecuencias ahí en ese sentido. Y así en muchos casos pero esto se redujo enormemente. Fue un periodo de 4 meses que fue el pico, y el pico empezó a descender de una manera muy, muy, muy importante. Si no fue algo que se hubiera podido expandir al exterior. Había una ventaja enorme que la transmisión del virus es un virus bastante más pesado que el virus del COVID-19.
el COVID-19 es mucho más ligero, entonces puede viajar mucho más lejos. Este no, este es un virus más pesado que caía realmente en el suelo y no viajaba más de los 50 centímetros. Entonces eso fue una gran ventaja para poder controlarlo y que no se expandiera de esa manera como se dio. Sí hubo algunas situaciones, por ejemplo, yo recuerdo que una delegación china que había llegado aquí a México, una delegación de empresarios, había llegado aquí a México, entonces los cuarentenaron aquí en México, eran alrededor de 12 chinos, pero los cuarentenaron en el centro de la cultura otomí en el Estado de México. Pero eso es un centro muy, muy, muy austero, ¿no? Las camas son unas planchas de cemento. Sí. Y allí pues estaban en condiciones muy, 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 pues muy austeras, ¿no? Pero bueno, pues estuvieron allí el tiempo requerido, creo que estuvieron cuarentenados 10 días. Otra situación, que yo ya no estaba ya como embajador, pero que fue cuando tuvimos nosotros aquí el brote de la flu porcina o El primero H1N1. Sí. N1, el H1N1. Esto tuvo otra génesis, porque, bueno, se había producido en México, no sabíamos si era de México o que de Estados Unidos se había traído, ya ves que se crearon muchas teorías en ese sentido. Pero el primer caso que llegó a China, llegó en un vuelo de Aeroméxico. Bueno. Y era un empresario joven, un muchacho joven, 30 y tantos años, que llegó a México, a China en ese vuelo de México-Shanghai. Ya estaban allá puestas para detectar fiebres y cosas así por el estilo, temperaturas, altas temperaturas en el aeropuerto. Había que llenar pues unas formas sanitarias. Y este muchacho llegó allá sin ningún síntoma y estuvo allí en Shanghai, en el aeropuerto, porque él tenía un vuelo de conexión para ir a Hong Kong. Su destino final era Hong Kong. Entonces llega a Shanghai, está ahí en Shanghai, se maneja en el aeropuerto, en el área restringida del aeropuerto, y de allí toma un vuelo a Hong Kong. El vuelo de Aeroméxico llegaba a las 6 de la mañana. Total, él a mediodía ya estaba en Hong Kong. Llega a Hong Kong, se checa en el hotel y ahí empieza a sentirse mal. Pide que al hotel que le manden un médico, que lo lleven a un médico. También en Hong Kong ya estaban todas las alertas puestas. Lo mandan a una clínica. Ahí en la clínica le empiezan a tomar todos los muestras para hacer análisis. Y entonces él dice, no, yo ya me voy. No, espérese para que tengamos los resultados. Tienen los resultados, ¡tas! La fiebre porcina o el flu H1N1. Inmediatamente la autoridad de Hong Kong ¿de dónde viene usted? Pues que vengo de Shanghai. ¿Y de dónde? Pues de Shanghai y viene de México y luego de Shanghai. Las autoridades de Shanghai, digo, de China, pues inmediatamente ya llegó en el vuelo de Aeroméxico. Y el resto de los pasajeros pues, se habían desparramado ya en China, la mayor parte, una parte importante se había ido a Cantón, porque estaba la feria de Cantón, eran empresarios, y había empezado el
en China había, porque ya lo reportaron, unas vacaciones que se daban empezando el 1 de mayo, por el Día del Trabajo. Y esas dos vacaciones duraban 5 días, creo. Ahora ya las redujeron a 3 días nada más. Entonces, allá había empezado ya esas vacaciones de 5 días. Estaba cerrada la embajada. El ministerio trató de llamar a la embajada, dicen los del ministerio de chino, que trató de llamar a la embajada, pero nadie contestaba en la embajada porque estaban todos de vacaciones. Y para buscar a todos los que habían llegado en el vuelo y cuarentenarlos. Bueno, llegaron allá en Cantón, a los que estaban ahí, pues la cuarentena era de 5 días y en un hotel de 5 estrellas, ojo, por cuenta del gobierno chino. Sí. Total, aquí se hizo un escándalo mayúsculo, que habían secuestrado a los mexicanos, etcétera. Pues total, ahí, honestamente, nuestra relación se vino abajo, no había comunicación. El ministro de Relaciones Exteriores de China no le tomaba las llamadas a nuestra secretaria de Relaciones Exteriores. Qué feo. Sí, fue feo. Pero finalmente se arregló, pues, como siempre, porque hubo unas declaraciones así, no muy afortunadas por parte del presidente en aquel Calderón. entonces. Calderón. Entonces, pues allí hubo una situación un poco, que después también ya se compuso la situación, pero un año después viene el Dalai Lama, invitado por Es cierto. el sindicato de maestros. Ay. Primeramente los chinos habían estado insistiendo de que no le diéramos la visa de Claro. entrada al Dalai Lama, y pues México dijo no, el Dalai Lama tiene un pasaporte que es perfectamente válido, emitido por Naciones Unidas, nosotros no podemos negarle la visa. Además viene invitado por una organización civil, que no tiene nada que ver con el gobierno. Pero sí le aseguramos al gobierno chino de que no iba a haber ningún encuentro con funcionarios de gobierno. Ok, bueno, ya dejaron de insistir la parte china en esto. Y viene el señor, da su conferencia ahí en el sindicato. Y después de la conferencia, recibe una llamada de Los Pinos en que el presidente lo invita a conversar a Los Pinos. No. Y entonces allí allí también otra vez se nos vino la relación, porque Claro. Se hizo un comunicado de prensa diciendo pues que el presidente había invitado al Dalai Lama a conversar allí para explicarle la posición de China con respecto a la posición de México con respecto a China, en que México consideraba el territorio chino indivisible y que respetaba la soberanía de China sobre Taiwán, sobre el Tíbet y sobre el territorio del Xinjiang, y que eso era la razón por la cual lo había invitado a Los Pinos para explicarle cuál era la posición de México al respecto. Al día siguiente, creo que fue López Dóriga, entrevista por televisión al Dalai Lama. Y en entrevista le pregunta a López Dóriga, oiga, su santidad,
ayer tuvo un encuentro con el presidente de México para explicarle la posición de México sobre el territorio chino, la integralidad del territorio chino. Entonces se queda el Dalai Lama sorprendido y dice, no, nunca hablamos de eso. Qué terrible. Terrible. Bueno, son Es, de las cosas que suceden en la diplomacia mexicana. oiga, embajador, me acuerdo que cuando Peña Nieto, bueno, era gobernador y estaba el Dalai Lama, no se reunió con él. Y cuando fue presidente, también vino el Dalai Lama y no se reunió con él. O sea, ahí sí tuvo el feeling y el tacto para tratar con cuidado este tema, porque ahorita también nos están haciendo una pregunta, embajador, si usted ve que Xi Jinping pueda venir a México, pues con motivo de este aniversario de relaciones diplomáticas. Pero yo me acuerdo, embajador, que con Peña Nieto hubo 7 encuentros con Xi Jinping, 7 encuentros. Hubo visitas de Estado, Peña Nieto estuvo por allá, Xi Jinping estuvo aquí en 2013, proclamó la relación estratégica integral, la relación muy bien, y sí recuerdo que Peña Nieto fue sumamente cuidadoso con el tema del Dalai Lama. Pero, a ver, embajador, ¿cree que venga? Le están preguntando si usted ve una visita de Xi Jinping a México este año o no sé, posteriormente, en el caso de que se reelija, porque viene la reunión también del Partido Comunista y vamos a ver cómo le va a Xi Jinping a fines de año. Pero, a ver, embajador. No creo que visite México, porque él estaría esperando primero una visita del presidente López Obrador. Claro. Y después le correspondería como una visita. De hecho, déjame decir, en el caso de Peña Nieto, cuando él toma posesión, el presidente Xi Jinping ya había tomado posesión como secretario general del partido. Y venía el encargado, el representante del gobierno chino a la toma de posesión de Peña Nieto. Traía una invitación justamente del secretario general del Partido Comunista, que era Xi Jinping, para invitarlo a una reunión en la isla de Hainan, a una reunión económica que le llaman el consenso de Poao. Poao es una ciudad de Hainan. Porque él tomaba posesión en el mes de marzo. Estamos hablando de 1 de diciembre del 2012, ¿no? 2012, sí. Él tomaba posesión el 1 de diciembre. Xi Jinping tomaba posesión en marzo del 2013. Y en abril era el foro de Poao. Entonces lo invitaba para que fuera al foro de Poao. Y el presidente Peña Nieto aceptó, por supuesto, aceptó viajar allá. Primero se planteó de que fuera una visita de Estado. Los chinos dijeron que pues que no se podía hacer una visita de Estado porque no era la capital en donde los estaba recibiendo, y que después el presidente Xi Jinping iba a visitar otras provincias de ahí de China después de ese foro. Entonces, de todas maneras, el presidente aceptó a estar allí, fue pues, un huésped de honor del presidente. Y allí hubo un gran entendimiento. Estaban iniciando sus gestiones. El presidente Peña Nieto pues le habló de las transformaciones que él quería hacer en México, y también Xi Jinping le habló de las transformaciones que quería hacer en China. O sea, había una
en eso hubo una gran comunicación. Y por otra parte, hubo otro elemento en común. Ambas esposas, pues eran gentes que habían sido artistas, ¿no? Cierto, cierto. Entonces, eso también ayudó mucho a ese diálogo. Fue el presidente, además de la visita a Poao, también hizo una visita oficial, porque no fue de Estado, una visita oficial a Japón, y también estuvo de visita en Hong Kong. Regresa ya el presidente en abril. En mayo se recibe una comunicación de parte de China preguntando si podía el gobierno mexicano recibir al presidente Xi Jinping en visita de Estado Qué impresión. en el mes de junio. Qué impresión. Entonces, por supuesto, el gobierno mexicano por supuesto. Claro. Y se hizo la visita esta y Xi Jinping vino con todo, traía 170 empresarios chinos. Qué impresión. Y esto lo conozco muy de cerca porque con estos 170 empresarios chinos hicimos nosotros un encuentro con empresarios mexicanos en el COMCE, sí. Encuentro al que fue Xi Jinping y envió un mensaje y fue también el presidente Peña Nieto. Cosa que en aquel entonces todavía el presidente mexicano no acompañaba al presidente visitante a los encuentros con los empresarios porque quería que el presidente visitante fuera la estrella de la película. Claro. Pues en este caso dijo el presidente Peña Nieto, no, yo lo acompaño. Y estuvieron los dos en ese encuentro, que le dio una gran relevancia. Sí, sí. Otra cosa que tampoco se acostumbraba que el presidente acompañara cuando hacían ya viajes a otros lugares del país. Y que en este caso el presidente Xi Jinping había expresado su interés en ver la cultura maya. Cierto. El presidente Peña Nieto dijo, yo lo acompaño a visitar a Chichén Itzá. Entonces, eso creó una enorme, un clima de buena voluntad que contrastó, y eso tengo que decir, un poco con el clima que se había creado con el sexenio anterior. Donde había estado, pues, primero lo de la H1N1 y luego después lo de Dalai Lama. Pero fue después hubo la reunión del G20 sí. en San Petersburgo. El presidente Xi Jinping invitó en el marco de esa reunión al presidente Peña Nieto y a su delegación una cena que él ofreció en San Petersburgo. Qué impresión. Una cena en la que para 40 gentes, que era la delegación mexicana. O sea, había una extraordinaria comunicación. Pero vino después lo de el estruendo del ferrocarril México-Querétaro. Querétaro. Que le vino a dar el traste a esa, que podía haber sido una extraordinaria relación. Y lo del Dragon Mart, ¿no, embajador? Pero lo del Dragon Mart tuvo menos consecuencias, porque en el Dragon Mart no solamente había capitales chinos, pero había capitales también del Medio Oriente. Ok. Y en realidad era una coinversión 50-50.
de capital chino y capital entonces, eso tal vez amortiguó el impacto en la relación bilateral o no tuvo mayor consecuencia en la relación bilateral. Pero lo del ferrocarril sí. Porque además el concurso ya estaba dado. El concurso estaba dado en las condiciones que haya sido, pero estaba dado sobre las bases que habían sido elaboradas para el concurso. Y bueno, se dio el concurso y a los 3 días o 4 días o 5 días, no recuerdo, pues se dice que no, que se cancela. Entonces, y era en vísperas de la visita de Estado del presidente Peña Nieto a China. Peña Nieto visitó 2 veces a China. En esa ocasión Toao y luego después en la visita de Estado. Pero así fue. ¡Qué horror! Oiga, y no nos hemos recuperado, o sea, desde lo del tren de Querétaro. ¿Cree usted que la relación no se ha recuperado por eso? ¿O ha habido intentos de...? Porque como comentábamos hace un momento, sí ha habido cooperación en la pandemia, sí nos han enviado instrumental médico, ha habido muchos puentes aéreos, o sea, esa parte nos queda claro que hay diálogo, que hay cooperación. Pero, además, ¿ve usted algún daño después de lo de Querétaro? Bueno, creo que entre el empresariado chino sí quedan resabios, tengo que decirlo. Nos perdieron la confianza que nos habían depositado. Yo recuerdo, porque yo llegué después de que se dio el fallo del concurso, yo viajé a China, un poco de avanzada en el marco del COMSE, para encuentros empresariales que iba a haber en China por la visita de Estado del presidente Peña Nieto. Y yo recuerdo lo que se dijo en las redes sociales, que después desaparecieron, es decir, sobre la cancelación. Hijo, nos pusieron como palo de gallinero. Qué feo. Y bueno, yo creo que allí el embajador en aquel entonces de haber recibido, en cuanto a encuentro que haber tenido, de haber recibido algún reclamo sobre eso. Pero bueno. Ay, embajador. Son los gajes es que yo pienso que no entendemos a la cultura china, no entendemos lo difícil que es ganar la confianza de China y es muy fácil perderla, es muy fácil destruir una relación. Mira, yo siento que la confianza se construye. Sí, sí, se absolutamente. construye poco a poco. Se va construyendo poco a poco. Con acciones, con esto, con esto. Pero se pierde en un instante. Así es. En un instante se pierde. Híjole. Y esto es en las relaciones interpersonales como en las relaciones intergubernamentales. Eso es una ley prácticamente indestructible. Entonces, para recuperar eso, pues tiene que ser poco a poco. Ay. Bueno, porque no fue solamente eso, fue eso, después fue lo de Chicoacén. Sí. Claro, es una tras otra. Sí, sí, sí. Pero bueno. Ay, embajador. Qué terrible. Ay, embajador, pues nos come el tiempo.
Yo quisiera, para cerrar, bueno, por supuesto, agradecerle toda su experiencia y todas estas anécdotas que son fascinantes. La verdad, me gustaría que pudiéramos volver a platicar próximamente porque es muy ilustrativo todo lo que nos ha dicho y bueno, enriquece mucho el análisis y la reflexión sobre por qué estamos en este punto en la relación bilateral. ¿Cómo ve las relaciones bilaterales a futuro? ¿A dónde vamos? ¿A dónde nos encaminamos? Hace un rato usted hablaba de que sería un error que México únicamente apostara a Estados Unidos, que además tiene un montón de problemas y se ve que ha perdido una posición privilegiada en el mundo, va en picada. Yo lo veo en picada, esto se ha comentado mucho. Hay analistas en Estados Unidos que lo niegan, dicen, no, se está reconfigurando el poder, nosotros seguimos siendo poderosos. Yo creo que no, yo creo que Estados Unidos no está pasando por un buen momento. Veo a China muy sólida, muy fortalecida, la veo, como ya usted marcaba, ascendiendo para convertirse en una superpotencia. Entonces, ¿cómo ve en este marco de reacomodos geopolíticos que al final del día es lo que son? A México, ¿cómo queda México? México apostándole a Estados Unidos y con un montón de desencuentros con China. ¿Cómo vemos a futuro la relación con China, embajador? Bueno, si no caemos en las tentaciones de aliarnos o ponernos por un lado o por otro, yo creo que la relación con China va a ser una relación muy fructífera. Y honestamente yo espero que no cometamos ese error de, de irnos por un lado y olvidar que las experiencias que en el pasado hemos tenido, que han sido experiencias enriquecedoras, ¿no? ¿Qué más que esta experiencia de la Guerra Fría? Ahora, por otro lado, yo pienso de que si México podría ser, recientemente la embajadora, ex embajadora en Estados Unidos y Marta embajadora Bárcena. Marta Bárcena, hizo un comentario en el sentido de que si México sabía manejar su relación con ambas potencias, que no es nada fácil y no es por supuesto, nada cómodo el que los dos principales socios comerciales que tiene México estén en conflicto, ¿no? Ah, claro. Y si México supiera manejar con habilidad ese conflicto, no solamente sería benéfico para México, sino sería benéfico para las dos naciones que están ahorita en este conflicto. Claro. Y yo suscribo totalmente lo que Marta dijo en ese sentido, o escribió en un artículo, lo suscribo totalmente. Y creo que por ahí debe estar nuestro camino. Yo creo que nuestra relación con China es una relación que puede ser altamente benéfica para nuestro país si la sabemos manejar, si la sabemos llevar a cabo con éxito, y será, pues mira, yo pienso que a mitad del siglo, sin duda, estos dos superpotencias van a entrar o en un conflicto que pueda ser de consecuencias terribles para el mundo, en un conflicto de, de alta intensidad, o por otro lado, si hay una cooperación, puedan crear pues, un desarrollo para el mundo que nunca antes se ha visto. Y yo siento que Estados Unidos
está cometiendo un gravísimo error en no darle el espacio al que China está aspirando. Y China no aspira tampoco a tomar posesión de ninguna nación. En el caso de Taiwán, solamente China considera que Taiwán es parte integrante de su territorio. Y si algún dirigente chino osara siquiera pensar que Taiwán pueda tener su propia independencia, en ese momento la totalidad del pueblo chino le retiraría su confianza. Entonces, esto si no se entiende en la cúpula del poder en los Estados Unidos, creo que hay un error gravísimo de concepción. Y China, yo creo que no le interesa en ningún momento tener a soldados fuera de su territorio, como no lo ha hecho nunca en todos sus miles de años de existencia. Y pues es una absoluta mentira de que China se hizo a la fuerza del territorio de Xinjiang, del territorio donde están los uigures. China era parte del territorio chino desde antes de que los uigures llegaran a este territorio. Los uigures llegaron una vez que, siguiendo los empujes del Islam, pero antes, pues, bueno, esto era un territorio chino, y uno de los primeros pasos en que las caravanas que comerciaban entre China y el Imperio Romano, pues el primer paso para entrar a China era el territorio de Xinjiang. Pero esto no se entiende tampoco. Y tampoco se entienden muchas otras cosas, o se entienden de tal manera de manejarla a su conveniencia, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que Estados Unidos cometería un gravísimo error no darle el espacio que requiere China para su desarrollo. Porque además hay gran interdependencia entre los dos, entonces a mí me parece un error garrafal, ¿no? Por supuesto, esa gran interdependencia. Sí. Y muchas veces cuando se habla de una nueva guerra fría, pues no es cierto, porque no hay las condiciones de una guerra fría. Exacto. Esta interdependencia económica que hay entre China y Estados Unidos nunca lo existió entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Así es. Nunca, Así nunca. Es. Tenían sus propias esferas de acción. Y en este caso no. La esfera de acción de una y otra superpotencia es exactamente la misma. Sí. Es una sola esfera. Sí. Por eso es que creo que sería un gravísimo error. Y creo que si no hay ese entendimiento, que pudiera realmente crear un desarrollo y bienestar para todo el mundo sin precedentes, Claro. puede haber un conflicto de dimensiones colosales. Sí. Sí, absolutamente de acuerdo, embajador. Es como un balazo en el pie para Estados Unidos, ¿no? Yo siento que sí. Yo siento que sí. Yo tenía confianza de que la administración del presidente Biden iba a tener la inteligencia para echar marcha atrás a lo que había, a todo el andamiaje que había creado el presidente. No. Pero no, al contrario, siguió exactamente por el mismo camino. Y yo creo que ese camino me parece que es un camino totalmente equivocado. Sí. Coincido, a mí me ha decepcionado bastante
en su política internacional. Y creo que en parte esta crisis tan terrible que estamos viendo con Rusia también es parte de muchos errores que está cometiendo Estados Unidos. Sí, sí. Menciona a Rusia y Ucrania. Sí, lo que necesita Rusia es que pues Ucrania tendrá todo el derecho de buscar su propia ruta, pero yo creo que también se tiene que dar cuenta de que pues, Rusia necesita una especie de colchón, de estado colchón, y no tener la posibilidad de que en su frontera puedan estar estacionados tropas de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si Ucrania es parte de la OTAN, pues Estados Unidos puede estacionar, o cualquier otra potencia europea puede estacionar ejércitos en la frontera con Rusia, y eso, pues, lo mismo que China jamás permitirá que Corea del Norte se una con Corea del Sur, Claro. Mientras que Corea del Sur no abrogue el tratado que permite que fuerzas estadounidenses estén estacionadas en su suelo. Claro. Porque tampoco tendrá interés en tener en su frontera Nada. a tropas estadounidenses. Claro. Claro, ese es el análisis fino que yo creo que le falta a Biden. Le cuesta trabajo aceptar estas realidades geopolíticas, pero aparte hereda de Trump muchos problemas. Yo creo que también eso no lo podemos soslayar. Sí. Ay, embajador. Oiga, pues me encantaría que siguiéramos conversando. La verdad es una delicia, porque son tantos los temas que van saliendo y están relacionados al final del día. Pero bueno, hay que terminar por hoy. Ojalá podamos volver a tener un intercambio con usted en fecha próxima. Y por supuesto le agradezco mucho todo este tiempo. Su gentileza, sus opiniones, la retrospectiva que nos presentó sobre lo que ha sido China desde los tiempos de Mao hasta el momento actual y el potencial que existe en la relación bilateral para México con esa gran nación. No sé si querría expresar algún mensaje final de despedida. Simplemente un saludo a todo el auditorio que nos escuchó. Espero que no se hayan aburrido. Y estoy a sus órdenes, estoy a tus órdenes, María Cristina, y cuando lo desees, nos volvemos a reunir. Muchas gracias, embajador. Que aprovecho también para hacer público otro agradecimiento que creo que nunca le hice. Cuando usted era embajador de México en China, yo hice mis primeras visitas a China y siempre recibí de la embajada todo el apoyo para poder reunirme con especialistas y poder trabajar en un libro que está aquí atrás de mí, donde analizo la política exterior de China. Entonces, hago ahora este agradecimiento, embajador, a usted y al personal de la embajada, a Jazmina Mezcua, por ejemplo, que estaba por allá y nos apoyó bastante. Muchas gracias. Y bueno, gracias a todos ustedes que han seguido este diálogo esta noche, aquí en Zoom y en Facebook Live. Los invitamos a seguirnos en nuestras actividades. La próxima semana vamos a hablar con el doctor Noyola, que ha sido designado recientemente como director de la UNAM en China, y bueno, vamos a conversar con él sobre todo este proceso de internacionalización de la UNAM y la cooperación cultural educativa que naturalmente esperamos que se fortalezca mucho más, ahora que el embajador hablaba de las becas y de todo este trabajo formidable que dio origen al ahora extraordinario Centro de Estudios de Asia y África, el Colegio de México. Yo creo que es buen momento de recuperar, digo, no es poca cosa, embajador. No, el centro de estudio ya existía. Y esto lo tenemos que destacar del Colegio de México. Fue el primer centro de estudio sobre Asia y África, pero sobre todo para estudios chinas, que se creó en toda América Latina. Wow. Y se creó con anterioridad
en anterioridad a que tuviéramos relaciones diplomáticas con China. Sí, sí, sí. Sí, importantísimo, importantísimo. Sí. Y creo que fue también una clave de la mayor relevancia el que haya sido escogido para manejar este programa con China. Que son la clase de cosas que debemos de recuperar. O sea, fue algo muy interesante, muy valioso, muy importante. Se perdió en algún momento por crisis económicas y políticas y todo esto, pero sería muy importante recuperarlo y por eso también me parece importante este tipo de diálogos, porque nos llevan a recordar iniciativas maravillosas que hoy son sustento también de los estudios sobre China en nuestro país. Muchas gracias a todos, embajador, un placer. Esperamos tenerlo pronto nuevamente por acá y pues los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Síganse cuidando. Hasta la próxima. Hasta luego, María Cristina. Muchas gracias. Hasta luego, embajador. Muchas gracias.